y bienvenidos a la segunda sesión de nuestro taller. Soy Sara y conocen a Anya y nosotros vamos a moderar esta sesión. Como saben, ayer tuvimos que hacer unos pocos cambios del programa porque el profesor Ruben Liska no puede estar con nosotros ayer, pero estamos muy felices de haberlo con nosotros esta mañana. Entonces, hoy comenzamos con la presentación del profesor Liska y a continuación doctora Brenna, después del café César Palacios y antes de comida María Medina. ¿Está bien? Sí. Entonces, profesor Liska trabajo en hematología y genéticos y desde hace 25 años tiene interés en las bioéticas y éticas médicos. Él ha estado miembro del Comité Internacional de Bioética de UNESCO y ahora él es jefe del Instituto Nacional de Ciencias Médicas. Bienvenido, profesor Liska. Muchas gracias, Sara. Yo también estoy contento de estar aquí, por otros motivos. Para algunos esta plática es repetida, ya la habrán oído, pero no tuve en condiciones de modificarlo como yo hubiera querido hacerlo para esta ocasión, pero espero no decepcionar a nadie. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? ¿Atrás? ¿Sí? Sí. Entonces, platicar sobre el asunto de las células troncales es un buen ejercicio para discutir algunos de los problemas bioéticos que se plantean al intentar usar nuevas tecnologías en beneficio del hombre. En el fondo, se trata en realidad del enfrentamiento entre dos concepciones diferentes, la biológica moderna y la sobrenatural, sobre qué es un ser humano, de cuándo el cigoto es persona y por tanto debe tratárselo como tal. En otros países estas discusiones están un poco ya resueltas, pero con nosotros siguen muy vigentes y es cuando el cigoto es persona. Contestar esa pregunta está en el centro de prácticamente toda la discusión actual sobre problemas al principio y al fin de la vida de una persona. Los conceptos tradicionales, como su nombre lo indica, no han cambiado en mucho tiempo, en siglos, e independientemente de que sean ciertos o no, lo que sí es cierto es que impiden no solo el progreso del conocimiento, sino que retrasan la posibilidad de encontrar soluciones a problemas médicos que aquejan a millones de personas. A mí me resulta un poco extraño que, si bien es cierto que para algunos estos asuntos de manejar embriones muy jóvenes es un problema ético, también sería un problema ético de igual magnitud y mucho mayor, yo creo, el dejar sin posibles beneficios a millones de personas que están necesitando de investigación para ver si puede usarse a su beneficio. Entonces hay un dilema de dos supuestos problemas éticos. Yo en lo personal tengo decidido qué es lo que es correcto. El nacimiento de Dolly en 1997 fue el detonante que despertó un interés público sobre estos temas, básicamente por el temor de que lo mismo pudiera suceder en nuestra especie. La clonación es una forma de reproducción asexual en la que el cigoto
obtiene casi toda su información genética del núcleo de una célula somática, en lugar de, como es normal, la mitad de la información genética viene del padre y la mitad de la madre, y toda la información genética vendría del núcleo de una célula somática. En términos muy generales, se hace la relación como dice ahí: se extrae el núcleo de un óvulo, se le quita el núcleo de una célula somática y se transfiere al óvulo nucleado, y ahí es el término transferencia nuclear. Se cultivan estos cigotos entrecomillados porque son diferentes a los cigotos habituales, y se introducen en el útero del animal y de la misma especie, que se preparan hormonalmente para el embarazo. Dolly, para el nacimiento de Dolly, se usó núcleo de células de mama y una oveja embarazada de 6 años, y fue el primer experimento en que la célula donadora era adulta, y mostró que el proceso de especialización era reversible y su ADN podía usarse para formar los cigotos. Esa es la aportación fundamental de este experimento, que aunque ya era adulta la célula, se le pudo hacer regresar y convertirse en fuente de los cigotos. Estuvo lleno de problemas técnicos el caso de Dolly. De los 277 óvulos que se fusionaron, se perdieron 248, y solo 29 se implantaron bajo los úteros, y solo uno, Dolly, llegó a término, dando una eficiencia del 0.37%. Las objeciones comunes a la producción humana que aparecieron de inmediato fue primero el tipo religioso: es contrario a lo que Dios ha dispuesto. Mi opinión es que eso nadie lo sabe, por lo menos yo no tengo ninguna manera de hablarle a dónde marco, qué escribo, qué hago. No encuentro la forma de esto, entonces no creo que sea una objeción válida. Lo segundo, dice que no es un procedimiento natural, pero yo digo que el hombre así ha obrado en toda su vida. Casi nada es natural. Si se ponen a pensar, nosotros, este aparatito que tengo en la mano no es natural. Este salón no es una cueva natural, es un salón de clases hecho por el hombre. La ropa que traen puestos no es natural, es de algún animal o sintética. No hay nada natural, o casi no hay nada natural. No utilizar esto como objeción resulta francamente ridículo. Hay dos tipos de clonaciones: la reproductiva y la terapéutica. La primera, el objetivo es implantar el embrión experimental en un útero y dejar que el embarazo llegue a término. La terapéutica, el objetivo inicial es obtener células troncales que son pluripotenciales y se pueden diferenciar hacia cualquier tejido y después usarse como trasplantes específicos. De momento casi nadie apoya la clonación reproductiva en humanos. Hay muchísimos problemas técnicos que llevarían a múltiples pérdidas por abortos, múltiples malformaciones, y como que no estamos preparados para hacer esto en nuestra especie, aunque ya se pudo hacer hasta recientemente. Entonces aquí están los tres procesos de manera esquemática. A la izquierda, desarrollo normal, y las columnas B y C son la primera, una clonación reproductiva, y la otra terapéutica. Difieren ambas de lo normal en que, en lugar de que el cigoto se forme de la unión de esperma y ovocito, como es lo habitual, se forma uniendo a un óvulo enucleado, añadiéndole un núcleo y una célula adulta de cualquier tipo. Y entonces
Esa es la diferencia fundamental en contra de lo normal. Y la diferencia entre ambas está en que la reproductiva, la idea es que se siga hasta obtener un recién nacido de esa especie, y la terapéutica, en cierto nivel blastocisto, se rompen, se separan las células de la capa interna y se procura diferenciarlas a distintos tejidos con el objeto de usarse de manera terapéutica. Es algo potencial, no está. Menos extraembrionarios, y las multipotenciales, como las células del cordón umbilical, se convierten solo en algunos tejidos con el estímulo adecuado, y el ejemplo, repito, es el cordón umbilical. Según su origen, pueden ser embrionarias, que son muy plásticas y se obtienen del blastocisto generalmente, y hay para algunos grupos problemas éticos en su empleo, y las adultas son escasas en los tejidos donde se obtienen, son en general mucho menos plásticas que las anteriores, y su gran ventaja es que no tienen ningún problema ético. De hecho, el problema ético ha sido de tal naturaleza que se han desarrollado muchas tecnologías tratando de obtener células troncales éticamente correctas, y de las muchas que se han buscado, solamente una que nos van a hablar mañana de ellos, creo yo, han sido aceptadas casi universalmente, aunque tienen muchos problemas. Son las células troncales embrionarias se obtienen de blastocitos que pueden ser producidos para este fin mediante transferencia nuclear, o embriones sobrantes de esfuerzo de reproducción asistida, cuyo estilo de ser desechados van a la basura, y en lugar de eso podrían usarse para propósitos de investigación en esta área. El hecho de las objeciones éticas para las troncales embrionarias motivó lo que decía, las diferentes técnicas para obtener células troncales adultas con plasticidad similar a las embrionarias, y las que se aceptaron finalmente fueron las llamadas iPSC, del inglés Reduced Pluripotent Stem Cells, que son casi tan buenas como las embrionarias, aunque ya se sabe que hay claras diferencias con ellas y no se usan en su lugar con facilidad. Ahora, las razones para insistir en las embrionarias es que para algunos como yo no tienen problemas éticos, y yo creo que es más alto de ética no hacer los troncales para la investigación que evitar la posibilidad de curar padecimientos no tratables ahora. Y la otra es que no hay certeza que las mejores células troncales éticamente correctas sean tan útiles como las embrionarias o iguales. Es el tipo de enfermedades en que podría tal vez usarse este tipo de tecnología, que son millones de personas afectadas de eso, y que se impide el buscar esto por el supuesto santidad que tiene el cigoto y que hay que tocar. Entonces, para algunos grupos consideran que desde el cigoto, aunque el núcleo provenga de una célula de adulto, ya es un ser humano que debe protegerse. Dan dos argumentos: su potencialidad para convertirse en persona y porque tiene completa su dotación cromosómica, lo que confiere individualidad. Hay desde el punto de vista contrario, que el cigoto, que el blastocisto no es más que un grupo de células que no tienen mayor importancia en ningún otro grupo de células, y por lo tanto es irrelevante lo que se le haga a eso. Y existe una postura intermedia
que es la que a mí me gusta y que Walter puede tratar de explicar. Ahora, la potencialidad no me gusta para nada, no creo que sea adecuada, porque la mayor parte de las situaciones no es igual el producto terminado que el precursor. Un huevo no es una gallina, una semilla no es una planta, y un blastocisto no es persona, porque no hay diferenciación celular y por tanto ni siquiera un inicio de tejido neurológico. Las conexiones medio-espinal corteza ocurren hasta las semanas 25 o 29 y sin ellas no se siente, no se piensa que son características distintivas de nuestra especie. ¿Qué nos distingue? La capacidad de hacer estas cosas. Y este conocimiento es muy viejo, mucho antes que hubiera células troncales, tal vez hasta que hubiera ovarios, ¿no? Sin saber nada, gente muy distinguida se ha hecho la pregunta, ¿qué es una persona? Y les traigo 3 definiciones. La primera de un británico, John Locke, del siglo XVII. Arriba está en inglés, y abajo la traducción para que vean que traté de ser literal, no estoy inventando en español. Un ser pensante e inteligente, capaz de razonar y reflexionar. Pues eso se requiere conexiones neurológicas. Un siglo después, Emmanuel Kant, alemán, dice que para ser persona se requiere tener conciencia y capacidad de elegir libremente. Nuevamente, funcionamiento cerebral. Charles Darwin, en 1871, dijo que de todas las diferencias entre el hombre y otros animales, su sentido de lo moral es con mucho lo más importante. Lo dijo en un libro distinto al cual es más famoso. Los atributos necesarios para una conducta moral serían la capacidad de anticipar las consecuencias de las acciones propias, pensar, la capacidad de decir juicios de valor, bueno contra malo. No hay que ser un filósofo de mucho estudio para poder distinguir lo que es bueno y es malo. Todos tenemos alguna idea sobre eso y es totalmente válido. No hay que ser experto para eso. Y la capacidad de elegir camino entre varias opciones. Todo esto es pensar. Y no se puede pensar sin conexiones cerebrales. Y entonces decir que algo es persona antes de esto resulta complicado, aunque no totalmente defendible. Yo diría que con esto es suficiente para descartar a la presencialidad como un elemento descalificador de nuestros celos cerebrales embrionarios. Sin embargo, yo puedo argumentar más allá, llegando a situaciones absurdas. Considerar el cigoto como persona indica que cualquier célula del adulto, cuyo núcleo es capaz de originar un organismo completo, como Dolly, los mamíferos, serían también personas. Todas eran somáticas. Lo que nos llevaría a afirmar que al rascarse les escapan muchas células. Por lo tanto, es esto un asesinato múltiple. Porque cada una tiene un núcleo, cada una podría dar lugar a una persona. Al quitarle un cirujano un tejido, está cometiendo un genocidio. ¿Cómo considerar los trasplantes de órganos? Debería introducir muchas personas en potencia a una sola. ¿Y cómo se llama ese delito? Se me hace que no está tipificado en ningún lado que yo sepa. El segundo razón dice complemento cromosómico completo. Eso simplemente no es cierto. Hasta el día 16 de la fecundación puede dividirse el embrión y convertirse en 2 individuos gemelos idénticos. Por lo tanto, no es cierto que el cigoto confiera individualidad. A menos que quieran alegar que los gemelos idénticos en realidad son una persona y sacar un proceso mágico por ahí que pruebe científicamente que eso es la verdad. En el Journal of Medical Ethics del 2005
salió un artículo que llama Human Embryonic Stem Cell Research Debates, Confusion Argument, y me gusta lo que dice, el estatus moral del embrión está en el centro del debate. La vida humana comienza con la concepción, y esto tenemos que estar de acuerdo. Pero la postura gradualista dice que el embrión se potencia en un ser humano con un estatus especial, más que ninguno, pero menos que todo. Más que ninguno es la potencialidad de llegar a ser persona, y menos que todo que es cuando ya nace. Entonces, desde el punto de vista intermedio, se acepta que el cigoto se potencia un humano y que el respeto que merece es proporcional al grado de desarrollo. De hecho, yo pienso que así es como lo conceptúa la sociedad, pero no se detiene a pensarlo. Nosotros hacemos muchas cosas y actuamos de muchas maneras, pero nunca pensamos por qué hacemos eso. Lo hacemos porque lo hacemos, es nuestra costumbre. Pues yo creo que el valor del embrión va variando con el grado de madurez que tiene. Para mí es obvio que el impacto familiar, la pérdida de vida, se relaciona con el grado de desarrollo. Muchos abortos espontáneos se manifiestan por un retraso en la menstruación, el cual se ve con indiferencia o a veces con alivio. El efecto en los padres de un recién nacido muerto o la pérdida de un hijo. Indicadores de que ya se está una persona bien desarrollada. Y esta idea se complementa en espejo realmente con el criterio de muerte cerebral utilizado para donar órganos vitales. En el área de trasplantes de órganos se considera muerto a un sujeto cuando pierde está plano la actividad cerebral, se le puede quitar el corazón y trasplantarlo a otro, porque ya no es persona, si no sería un asesinato. La contraria le estoy proponiendo ahorita, que el Ricardo Tapia ha defendido mucho, que se es persona cuando ya existe la actividad cerebral. Cuando no salí este complemento, me convence. Claro que yo no necesitaba mucho convencimiento. Si en el caso de trasplantes una persona deja de serlo, se muere cuando no hay actividad eléctrica al cerebro. Y un embrión pasa a ser persona después de que inicia la actividad cerebral. Esta sería definitoria en cuanto a ser persona o dejar de ser. Yo les hago una pregunta, van a ser dos. Supongan que están realizando un trámite en una oficina. Junto a usted hay una carriola con un bebé pequeño. En el mostrador hay un bulto grande con la leyenda 1000 embriones humanos listos para congelar. Empieza a temblar y quiere salirse de inmediato porque le da mucho miedo. Es usted manco y solo puede salvar del desastre a un elemento. ¿A quién salvaría? ¿Al bebé? El paquete con 1000 embriones por congelar. Yo sé a quién salvaría yo. Yo supongo que todos seríamos hijos que yo, o sea, salvar al bebé que ya está y dejar que los dos se aplasten, no puede ser. Esto yo pensaba en un momento que yo lo había inventado, pero puras papas, ¿no? Una amiga
encontró una referencia, no me gusta tanto como la mía el planteamiento, pero dice, si surgiera un incendio en un laboratorio que se encuentran 7 embriones congelados, muy modesto el autor de esta obra, ¿no? Yo dije 1000, y un bebé de 2 meses, y solo los embriones del niño pudieran ser saludables, ¿alguien dudaría en saludar primero al niño? Esencialmente es lo mismo que les dijo. Y la otra pregunta, y es la última, y con eso termino, ¿qué piensa que es más reprobable? Más falto de ética, impedir la investigación con posibilidad de curar o mejorar a millones de personas con padecimientos devastadores, o evitar el uso de embriones sobrantes de fertilización asistida por su potencialidad de convertirse en humanos, cuando en realidad están programados para desecharse y ir al basurero? ¿Qué es más malo? ¿Qué es peor? Ustedes dirán. Dejé tiempo por si hay preguntas, pero... Sí, sí, hay tiempo. ¿Hay preguntas? Tengo una para comenzar. El hipotético del fuego en el laboratorio es una escena común. Y la respuesta más común es ahora la bebé. Pero imaginan que el bebé es huérfano, ningún lo quiere, y imaginan que cada uno de los 1000 embriones hay unas mujeres que lo quieren, son las últimas que pueden tener bebés. ¿Su respuesta va a estar diferente? ¿Y ustedes? ¿O no? Se entendió bien el planteamiento, ¿no? Sí. Bueno, a mí me da igual. Yo voy a privilegiar al bebé que ya está, aunque no tenga mamá que lo quiera, porque habrá mecanismos de la ciudad o del país que permitan solucionar esto de alguna manera. Yo prefiero en principio salvar a ese que a los miles que van a irse a las basuras, porque ya los padres ya tuvieron, aquí se modifica para esta pregunta esta parte, porque yo diría que los embriones eran de ser desechados. Aquí en esta pregunta no, son embriones que sí se pretenden usar y sí plantean una diferencia, claramente, ¿no? Yo diría que aún así, yo iría por eso, no sé qué. Ingrid, sin meterse a la cárcel, tú que sin que sea cosa legal o que te comprometas. Ya hablaré. Ya hablaré ahora de eso, precisamente. ¿Otras preguntas? Nada más quiero escuchar tu comentario, o sea, en cuanto ¿cuál sería tu opinión, o sea, en caso de que uno jerarquizara? O sea, jerarquizara, por ejemplo, las células de la piel que tú ponías como ejemplo, potencialmente pueden dar a un ser humano vía reprogramación. El embrión, el ovocito, el óvulo fertilizado, potencialmente puede dar a un ser humano. Así llegáramos al que presenta actividad cerebral y finalmente al bebé. Entonces, yo entiendo, por supuesto, que en las situaciones que tú nos ponías, pues el bebé siempre va a ser la reacción natural. Pero cuando uno lo pone en el contexto de la jerarquía, a lo mejor la opinión empezaría a ser un poco diferente, ¿no? Porque mientras se empiezan a quitar las diferencias realmente, son distintas situaciones que van a lo mismo. Sí, se entiendo, claro. Yo lo pongo muy tajante y muy extremo, ¿no? Y ya cuando le vas
igual, tratando de utilizar también extremo, pero las opiniones sí puedan tener a variar. Doctor Luis, que aquí el problema yo creo que es que normalmente estamos acostumbrados a dar o a tener pensamientos dicotómicos. ¿Es blanco o es negro? Aquí hay vida, aquí no hay vida. Y en la biología no es así. La realidad es que es un continuo a donde las cosas se empiezan a hacer. De tal manera que inclusive la actividad eléctrica, empieza el día 25, la semana 25, pero la actividad eléctrica de una neurona no es pensamiento, ni es sensación. Es apenas el inicio de la excitabilidad en un tejido que está hecho para eso, digamos, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa en el fondo es que tenemos que ser mucho más plásticos. O sea, el huevo evidentemente no es una gallina, lo podemos dejar en ese plano, y yo prefiero la gallina al huevo. Depende para qué, ¿eh? Depende para qué. No exista mejor. Sí, pero finalmente otra vez es poner las cosas en un plano muy dicotómico, en el cual la realidad nos indica otra cosa. O sea, una persona, yo podría decir que hay algunas que ni cuando nacen son personas. Ni cuando se mueren. Es que hay todo, efectivamente. Entonces esto implica, pero finalmente hay una espada de Damocles legal que te tiene que decir a tales horas, a tales días, de aquí para atrás no, de aquí para adelante sí, o viceversa. Y entonces esa parte legal es un acuerdo social que tiene que estar fundamentado en la ciencia o en un conocimiento consensuado, repetible, etcétera, pero que inclusive esos plazos, esos tiempos, no son de horas y minutos, son temporadas. Entonces yo quisiera que reflexionáramos un poquito. Yo estoy completamente de acuerdo en que el embarazo es un proceso y de seleccionar en qué momento cambia de categoría ya es muy complicado. Bueno, esto ha sido complicado de toda la historia, ¿no? Por eso yo me puse en los extremos a propósito para encontrar algo. Ahorita me dicen, el 25 hay una célula más, es muy pronto. ¿Qué tal la 30? Digo, como que ya es más razonable, porque efectivamente alguien puede nacer y vivir varios años, hasta 40, 50, morirse, y nunca tuvo una idea, un pensamiento en su vida. ¿Y a poco esa no es persona? O sea, aquí la persona término incluye a todos, a los tontos y a los no tontos. Bueno, etimológicamente, personus es por el que se habla, el que habla, por el que emite sonido. Es decir, y haciendo la transferencia, pues el habla es el idioma, es el lenguaje, y es la inteligencia de la que hablaba Locke. Bueno, mi comentario realmente ya no tiene mucho sentido ahorita, porque lo que yo iba a decir es precisamente lo que ya mencionó el doctor Pellicer, y es que muchos de los argumentos que usted nos presentó, doctor Lisker, de lo que dice Locke, de lo que dice Darwin, y no recuerdo el Kant, pues tienen que ver con reflexión, con posibilidad de decidir, ayer la plática que escuchamos muy bonita sobre el self, ¿no? Y bueno, el recién nacido carece de todo eso. Tiene actividad cerebral y tiene un sistema nervioso funcional, bien desarrollado, que eventualmente va a seguir desarrollándose a lo largo de los primeros años, pero no decide, no habla, no reflexiona. Entonces, el problema es muy complejo y legalmente me imagino que es muy complejo. Sí. Un poco como continuación de estos comentarios, un punto es en qué momento del desarrollo intrauterino se puede hablar de persona, y ahí es donde, pues qué criterio se podría tener. Yo no encuentro otro mejor que el de la actividad de la corteza, por el argumento de que es cuando se muere una persona, que yo decía ayer, cuando se muere una persona es cuando la actividad de la corteza, aunque el corazón siga latiendo. Entonces, sobre ese criterio, pues, se podría decir que en ese momento ya es persona.
Pero lo importante para las células troncales embrionarias es el blastocisto. Y lo que sí se puede afirmar, yo creo entonces con toda certeza, es que el blastocisto no puede ser considerado persona. Y por consiguiente, pues es no ético no usar los óvulos, los cigotos sobrantes de fertilización in vitro para la investigación. Inclusive yo llevaría al extremo la comparación de a quién salvar. En alguna ocasión alguien en un congreso, un investigador, no recuerdo su nombre, me dijo, no, yo llevo al extremo esta comparación entre quien piensa que el blastocisto o el cigoto es persona, pero tiene un perro muy querido, una mascota. ¿A quién salvaría? ¿A su mascota o al frasco con 100 embriones? Con 100 blastocistos. Es llevar al extremo todavía el argumento, pero yo creo que en la práctica la gente salvaría, por lo menos quienes adoran a los perros, yo creo que salvarían al perro y no al frasquito de blastocisto. Vale. Mi punto central es que un blastocisto no es una persona. Lo demás se le comprende y entiendo todas las implicaciones y las comparto. Pero no se puede argumentar que un blastocisto es una persona. Y por lo tanto, se puede trabajar con ese elemento para lo que sea necesario. Eso es lo que yo quisiera, esa era mi idea central.